A continuación, vamos a tener a Alfredo Torne hablando acerca de las perspectivas económicas de Perú. Alfredo Torne, fundador de Torne y Asociados y execonomista principal del Banco Mundial. Alfredo, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Me imagino que a estas horas ya el hambre empieza a mover el estómago. Les agradezco mucho su paciencia. A mí lo que me pidieron, yo voy a hablar, en realidad esta presentación tiene dos partes. Una parte es sobre lo que me pidieron hablar, que es de las perspectivas económicas del Perú. Vamos a ver un poco de números en la primera parte. Después vamos a hablar de la respuesta de las autoridades, que creo que es lo más interesante para ustedes de repente, que no viven el día a día de los números. No se habrán dado cuenta, pero el fin de semana el Ministerio de Economía y Finanzas publicó su nuevo marco macroeconómico, donde explican prácticamente todas sus perspectivas hasta el 2018. No vamos a ir hasta el 2018. Y ahora en el mes de mayo el Banco Central va a hacer lo mismo con su reporte de inflación. Entonces vamos a hablar un poco de cómo es que las autoridades están respondiendo frente a esta desaceleración y vamos a hablar un poco del entorno internacional. Lo voy a pasar relativamente rápido para entrar a la parte que creo que a ustedes más les interesa, que es la parte de integración dentro de la Alianza del Pacífico, y vamos a terminar con la alianza del Transpacífico, que yo pienso que es donde hay muchísimo valor y creo que el Perú hace bien participar de esta alianza. Este es el PBI peruano. La línea azul es como ustedes la ven, como lo publica el INEI, que es el cálculo año con año. La línea, ya no sé si esto, no sé cómo se prende esto, ahí está. La línea esta que está dando vueltas, este es el cálculo 3 meses contra 3 meses. ¿Por qué hacemos esto? Todos los países de la OECD calculan su PBI 3 meses contra 3 meses, es decir, trimestre contra el trimestre anterior, ajustado por factores estacionales y anualizado. El tema es bastante serio. Ustedes ven que aquí estamos en negativo. Solamente subimos el cuarto trimestre, que es tercer y cuarto trimestre, donde prácticamente estuvimos casi al 3% y hemos tenido otra recaída. El cálculo anual lo que hace, que es como estamos nosotros acostumbrados a ver los números, es un promedio de los últimos 12 meses. Entonces, esconde si quieren, la trayectoria más reciente del PBI. Según este cálculo, el de los 3 meses, nosotros estaríamos, como se dice, coqueteando con la recesión, ¿no? Después les voy a dar mis perspectivas. No se preocupen, yo pienso que estamos en el punto más bajo y de aquí vamos a empezar a levantar. Aquí vemos como decimos en inglés, los drivers de la desaceleración. Primero es la inversión privada, prácticamente en negativo. Este es el número, la línea marroncita. Y estas son las expectativas del sector privado. Esto lo calcula el BCR todos los meses. Es una encuesta que se le hace directamente a las empresas y vean que la correlación es bastante fuerte. Aquí hacemos lo mismo con el consumo y calculamos el consumo contra el ingreso disponible. Lamentablemente, para algunos creo que es novedad, en las cuentas nacionales, cuando se calcula el PBI, en el PBI no entra el cálculo de precios de las materias primas. En ese cálculo entra recién en el ingreso disponible. Y el ingreso disponible es lo que entra a nuestros bolsillos. Entonces, esto claramente está asociado al consumo. Sin embargo, no se preocupen porque aquí el consumo lo que muestra es que está creciendo entre 4 y 6%. En el caso de la inversión privada, claramente es negativa y es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Aquí tenemos al sector público. El sector público, la situación es un poco complicada. Vemos el gasto no financiero
y vemos que el sector público simplemente no ha podido gastar y fundamentalmente viene por las regiones y por los gobiernos locales, ¿no? Este es el gasto no financiero del sector público no financiero, ¿no? El gobierno central sí ha logrado gastar un poco más, pero no suficiente como para contrarrestar. Aquí ven los cálculos ya del sector público de manera más agregada, pero al primer trimestre del 2015 tenemos que la formación bruta capital del sector público cayó en 28%. Es decir, el sector público no ha podido contrarrestar el efecto de la desaceleración del sector privado. Y aquí tenemos lo que realmente le preocupa a los inversionistas, que es el déficit en cuenta corriente. Estos son datos del BCR. Tenemos que en el 2015 se estima un déficit del 4.4 y 3.7. Lo interesante de esto es de que hasta 2012 nosotros teníamos que los flujos de capitales más que compensaban el déficit en cuenta corriente. Es decir, nosotros financiábamos nuestras necesidades del exterior con flujos que venían. Una buena parte venían obviamente para el sector minero, que es el que más invierte en el Perú, representa casi el 20% de la inversión. Sin embargo, a partir del 2014 entran 3.1% del PBI, pero gastamos 4.0%, ¿no? Es decir, ya no tenemos ese financiamiento externo y si estimamos, como vamos a ver más adelante, que la Reserva Federal va a subir sus tasas, probablemente ese financiamiento sea menor, ¿no? Entonces, este es un factor de estrés muy importante que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Aquí vemos de dónde viene el aumento del déficit en cuenta corriente, viene el sector de la balanza comercial, y aquí tenemos que viene fundamentalmente por las exportaciones, que es la línea azul. Nuevamente calculamos aquí el 3 meses contra 3 meses anualizado, pero ustedes ven que hasta enero teníamos una caída de casi el 25% en las exportaciones, lo cual es bastante, o sea, no habíamos visto todavía el impulso externo o el impulso del sector primario de que el gobierno habla tanto, ¿no? Este es el efecto bastante obvio, las materias primas que se han caído, y fíjense, el cobre se ha caído casi 36%, el oro 29%, etcétera. Todos los productos que nosotros exportamos tienen un efecto de caída de precios de materias primas, y es lógico, por tanto, que en términos de volumen, los exportadores pues no exporten, sino que acumulen inventarios o simplemente pospongan la exportación. Aquí tenemos algo que el BCR mira mucho, que es una cosa que se llama la brecha del producto. La brecha del producto no es otra cosa que qué tan lejos estamos de nuestro crecimiento potencial. Y aquí lo que muestra cuando estamos en negativo es que estamos creciendo muy por debajo de nuestro potencial, ¿no? Estamos creciendo casi 4 puntos porcentuales por debajo de lo que podríamos crecer si es que utilizamos a cabalidad todos nuestros factores de producción, ¿no? Es decir, estamos creciendo muy por debajo, y esto obviamente justifica políticas de estímulo. Y aquí tenemos el PBI al primer trimestre. Estos son nuestros estimados. Pero fíjense una cosa que creo que es muy interesante. El PBI cae en 1.2% nuevamente en el cálculo trimestral. Pero fíjense de dónde viene el empuje. Viene de la pesca, que sube ya 262%. Y recuerden que la veda de la anchoveta recién se levanta en abril. Entonces, de abril en adelante vamos a tener un mayor impulso. El otro lado es minería, ya crece al 5.6 en este cálculo. Y después tenemos electricidad y tenemos los otros. Esos son los impulsos positivos. Los negativos son los novedosos, en mi opinión, ¿no? Tenemos la agricultura, cae en 10%, la construcción 16%, y es lógico porque el sector público no ha estado gastando, que es el que realmente debería de invertir más. Y la manufactura, que viene fundamentalmente del sector pesca, que pesa mucho, pero también de la situación internacional, ¿no?
Aquí esto lo voy a pasar rápido, estos son un poco los sectores, vemos un empuje de la minería, aquí lo vemos la producción de cobre, oro y zinc, y vemos cómo el cobre todavía no da la vuelta, pero el zinc y el oro ya empiezan a producir más. Aquí vemos el sector agropecuario, el sector pesca, y aquí el sector fabril que todavía no repunta, ¿no? Y estos son los despachos de cementos, la construcción y despacho de cementos, que de alguna manera muestran que el impulso de infraestructura del cual habla el gobierno todavía no se ha visto, ¿no? Y ese es el sector servicios, ¿no? Aquí tenemos, lamentablemente se ha corrido esto un poco, pero aquí hacemos el cálculo de los proyectos mineros que están por venir, bueno, los que están en el 2015, 2016 y 2017. Y fíjense los cálculos de crecimiento, 15% en el 2015, 33% y 16% en el 2017. O sea, el empuje solamente de las obras que ya están realizadas y que simplemente tienen que entrar en operación, nos va a llevar prácticamente a duplicar la producción de cobre en los siguientes 3 años. Esto es un efecto que viene, está ahí. Fíjense, aquí tenemos a Tía María. Tía María nosotros lo tenemos en el 2017. O sea, no es un proyecto que en nuestra opinión va a salir en el corto plazo, sino que es un proyecto que, ¿cómo se llama?, que recién va a salir en el 2017, y los grandes proyectos son Las Bambas y Cerro Verde. O sea, Las Bambas es casi el doble de Toromocho, ¿no? Y Cerro Verde es prácticamente del mismo nivel. Y estos son proyectos que ya están en camino, ya prácticamente tienen la luz verde y simplemente necesitan implementarse. Y aquí, de este lado, tenemos las obras de infraestructura. Lamentablemente, recién han empezado a funcionar, o sea, recién se ha empezado a lanzar. La línea 2 del metro recién ha empezado a gastar, creo que ha gastado menos de $100 millones en lo que va de este año, pero debería gastar cerca de $1.000 millones de los 6.000 que tiene que gastar. Y el otro es el gasoducto del sur, y el tercero es el tema de ¿cómo se llama?, de la refinería en Talara, ¿no? Aquí tenemos nuestras proyecciones. Nosotros somos un poco más moderados que el gobierno. Nosotros decimos que la economía va a crecer al 3.5%. Tenemos que la inversión privada la tenemos solamente en 2%. Recuerden que la inversión privada tenemos un efecto negativo del sector privado, pero un efecto positivo de las obras de infraestructura que también son concesionadas al sector privado, ¿no? El consumo privado lo tenemos relativamente alto, 4.3%, y por otro lado tenemos, ¿dónde está el público?, 6%. Para darles una idea, más adelante lo vamos a ver, el Banco Central esto lo tiene cerca entre el 9 y el 10%, lo cual a nosotros nos parece una locura, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta de política económica? Primero el BCR. El BCR ha bajado su tasa, tenemos la tasa casi al 3%, 3.25 para ser exactos, y ha bajado el encaje. La idea obviamente es darle un impulso de crédito y abaratar los costos para que la gente se pueda endeudar más y de esa manera compensar esta desaceleración de sus ingresos. La inflación ha entrado nuevamente a la meta y nosotros la vemos entrando al 2%, y esta es la inflación subyacente que prácticamente está en 2%. Son los niveles de inflación más bajos que tenemos en la historia y el Perú en ese sentido es un... El otro tema ha sido la intervención en el mercado de dinero, en el mercado cambiario. Lamentablemente hoy día hemos visto el tipo de cambio subir casi al 3.15 por acá, pero lo que nosotros apuntamos es de que vemos que cada vez el Banco Central tiene menos municiones de reservas. Esto es la posición de cambio, que quiere decir que estas son las reservas de propiedad del Banco Central de Reserva, no es dinero ni de los bancos ni del gobierno. Recuerden que las reservas totales son 3 fuentes: el Banco Central, que compra, el gobierno, que acumula en el Banco Central, y el encaje de los bancos de los depósitos en dólares. Esto es solamente el Banco Central, perdón.
y el Banco Central ha gastado más de 15.000 millones de dólares en lo que va. Estas son las proyecciones del Banco Central, estas las vamos a pasar rápido. El Banco Central dice 4.8, pero está a punto de revisar estas proyecciones en su reporte de inflación que debe salir en mayo, ¿no? Este es el impulso fiscal, esto es el marco macroeconómico. El gobierno espera un déficit este año del 2%, uno de los más altos. Esto le añadiría a la economía más o menos un punto porcentual de crecimiento. Y aquí el gobierno explica cómo es que regresa al 1% y regresa en el 2018. Obviamente cuando ya no va a estar el gobierno, pero en fin, me imagino que el siguiente gobierno de alguna manera va a refrendar esto, ¿no? Y aquí el gobierno también explica sus proyecciones de consumo e inversión, y ustedes ven que la inversión pública caería en el 2014 cayó, y lo que esperan es de que suba 9.3%. Ustedes recuerdan que en nuestros estimados nosotros tenemos 6, no 9, ¿no? Y se mantiene relativamente alta, casi se duplica en este periodo. Estas son las medidas que han tomado el gobierno, lo voy a pasar rápido. Ustedes ya saben, bajaron los impuestos, ahora hay un gran tema con los aranceles a los productores de maíz, azúcar y maíz, azúcar y algodón. Yo pienso que el gobierno tiene la razón, es más, yo hasta simplemente eliminaría la franja de precios. En mi opinión, esto no es otra cosa que un control de precios que beneficia al productor nacional frente a las importaciones. Y si nuestro expositor anterior tiene razón de que vamos a firmar más acuerdos de libre comercio, pues vamos a abrir más, ¿no? Y estas son sus proyecciones, ¿no? Vayamos al entorno internacional. El entorno internacional se ha complicado, pero de esta complicación quizás el mensaje que yo quisiera dejarles a ustedes es que de lo complicado que estaba, está mejorando, ¿no? Entonces vayamos paso por paso. El primero es el crecimiento. Lo que tenemos estos son datos del Fondo Monetario. El crecimiento global en el año pasado lo esperaban en 3.8, en abril su última proyección lo bajaron en 3.5. Y fíjense el más interesante, que es América Latina. Lo bajan de 2.2 a 0.9, y por acá estamos nosotros 3.8, que nos hemos bajado de 5.1 a 3.8. Somos el país que experimentamos una desaceleración, pero es de los países que mejor les va a ir en este entorno. Es más, nuestras proyecciones tienen a México con 2.3%, a Colombia con 2.9%, y a Chile más o menos en estos niveles. Esto significaría que América Latina prácticamente entraría a una recesión este año, si es que tenemos razón. Y nosotros vamos a crecer, según ellos, 3.8, según nosotros, 3.5%. Y la consecuencia de esto ha sido una bajada de la inflación, ¿no? Aquí tenemos los índices de las empresas, índice de compra de las empresas, y muestran cómo prácticamente todos los países globales se desaceleran, excepto Estados Unidos. Y aquí lo mismo en el sector servicios, Estados Unidos se reacelera y todas se desaceleran. Eso quiere decir que el mundo se divide en dos. Lamentablemente para nosotros estamos aquí a la mitad. No es de que nosotros dependamos fuertemente de Estados Unidos, sino que también dependemos mucho de la China, que está por acá. Es más, la China está en territorio negativo, y dependemos también mucho de Europa, que son, si quieren, los dos socios comerciales más importantes. Entonces, nuestro efecto es prácticamente cerca al 50, que es el neutral, y eso quiere decir de que estamos teniendo vientos en contra, ¿no? Estos son los precios de las materias primas con sus proyecciones, y fíjense que en todos vemos una caída, y estas son proyecciones del Banco Mundial, sobre todo el petróleo, y no se ve una recuperación de estas materias primas, ¿no? Este es el consumo y la producción de petróleo. Uno de los grandes efectos de la caída del precio del petróleo ha sido la producción de petróleo por parte de Estados Unidos, casi 9 millones de barriles diarios, casi el 10% de la producción que ha aumentado. Pero también fíjense aquí una línea, que es la línea
esta línea marroncita, este es el consumo. Es decir, el consumo del petróleo ha empezado a caer, va a seguir cayendo, y es porque hay nuevas tecnologías, nuevas formas de producir energía que han entrado y que le han quitado mercado al petróleo. Por tanto, en mi opinión, es muy difícil que en el corto plazo volvamos a ver los $100 por barril de petróleo. Aquí a la derecha lo que tenemos es el gasto en inversión de China. Y fíjense cómo China se desacelera, y este es el principal motor de las materias primas. Esto lo que significa es de que mientras que China no crezca, pues no vamos a tener una mayor demanda. Aquí tenemos a China, vemos el PBI, el consumo, fíjense cómo estas son estimaciones de Goldman Sachs, vemos cómo se desacelera China, y aquí vemos el crecimiento a largo plazo. Según ellos, China va a converger más o menos al 5% en el año 2025. Pareciera que esto es un poco a largo plazo, pero nosotros coincidimos con esta idea de que es muy difícil que China vuelva a los 12, a los 15% de tasa de crecimiento que tenía antes, y esto se debe fundamentalmente a un cambio en la estrategia de crecimiento, mayor énfasis en consumo, menor énfasis en inversión, menor énfasis en exportaciones. ¿Por qué? Porque los chinos quisieran que su población se beneficie del crecimiento, y esto significa mayor gasto de consumo. Esto a nosotros no nos conviene, pero bueno. Aquí tenemos el efecto de los bancos centrales. Vemos que los bancos centrales de Estados Unidos y de Inglaterra van a subir sus tasas. Y estas son las expectativas estas son las tasas de crecimiento trimestral, y aquí tenemos la diferencial entre las tasas de Estados Unidos contra Alemania, que es el azul, contra Japón, que es el marroncito, y contra Inglaterra. Lo interesante de esto es de que Estados Unidos es como un sifón y se está absorbiendo todo el dinero del resto del mundo. La consecuencia bastante obvio es de que el dólar se fortalece, ¿no? No es que nuestro sol se debilite, es que el dólar se fortalece. ¿Por qué? Porque a la hora de que Estados Unidos normalice tasas, lo que sucede es que los capitales vuelven masivamente hacia su lugar de origen. O sea, nosotros nos beneficiamos de estos flujos de capitales del 2009 en adelante, pues ahora tenemos que regresar esos capitales, y los más afectados son los países emergentes, ¿no? Esto es como vemos a la Reserva Federal. Hace 3 meses pensábamos que iba a subir en junio, hoy día pensamos que va a subir en septiembre. Hace 3 meses pensábamos que iba a subir 100 puntos básicos este año, 75 puntos básicos este año, hoy día pensamos que solamente va a ser 25 puntos básicos. Es decir, este es un factor muy importante dentro de nuestro crecimiento económico. Lo que nos va a hacer es que nos va a permitir un mayor impulso. Entonces, en vez de vientos en contra, probablemente tengamos un poco de vientos a favor. En nuestro estimado inicial, nosotros asumíamos que el efecto global nos quitaba más o menos 0.5 puntos porcentuales de crecimiento. Ahora pensamos que nos va a quitar casi 0.1 puntos porcentuales, es decir, vamos a tener un mayor estímulo, particularmente este año, no el siguiente. Este es el aumento de tasas, lo va a pasar. Esto es algo bastante técnico y quisiera pasarlo. Vayamos a la integración. Esta es la Alianza del Pacífico. Ustedes un poco conocen cuáles son los países que intervienen: México, Colombia, Perú y Chile, ¿no? La idea ya nos lo explicó nuestro colega que presentó antes que yo, es la libre circulación de bienes, impulsar el crecimiento económico y la articulación política dentro de estos países. Sin embargo, nosotros hicimos un pequeño esfuerzo. Dijimos, ok, veamos cómo es que se integran los 4 países dentro de la Alianza del Pacífico. Y aquí vemos la participación de las exportaciones de cada uno de estos países a la Alianza del Pacífico. Tenemos primero, este es México, exporta solamente el 2.6% de sus exportaciones van a la Alianza del Pacífico. Y nosotros exportamos el 7.7%. Esto francamente es nada. Y aquí tenemos lo mismo, pero del lado de las importaciones. Este es Colombia, que importa
en el 2013, el 12.2% de sus importaciones provienen de la Alianza del Pacífico y en el caso de México el 0.8%. Es decir, esta integración todavía le falta bastante para que camine, ¿no? Aquí tenemos el arancel promedio, nosotros somos los campeones, los países con el arancel promedio más bajo. Colombia es el más alto, no es novedad. Nuestros socios, nuestros amigos colombianos nunca han sido muy echados al libre comercio. Y aquí tenemos las partidas con los productos con medidas arancelarias. Nosotros y los chilenos somos los campeones con menos, Colombia y México son los que más tienen. Obviamente, para que prospere la integración, esto necesita cambiar, ¿no? En términos de dónde tenemos nosotros mucho valor, nosotros hemos desarrollado mucho el acceso al crédito, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, y también hemos hecho mucho progreso en la inclusión financiera, lo cual ha sido positivo, y es fundamentalmente nosotros y Colombia. Y si vemos, esto no camina, y Chile, en cambio, Chile y México han desarrollado mucho su sector retail, que creo que es lo que realmente les ha ido bien, ¿no? Ahora, la pregunta que uno se hace como economista, que yo me hago es, ¿qué es lo que determina el éxito en una unión comercial, ¿no? Que es realmente donde queremos? Y para mí, si yo me hago esta pregunta, digo, tenemos que tener complementariedad de factores para poder crecer. O sea, les pongo un ejemplo muy sencillo, el TLC entre Estados Unidos y México, ¿no? México, cuando se firma el TLC, es productor de petróleo, Estados Unidos importador de petróleo, ¿no? O sea, uno produce materias primas, el otro compra materias primas. Estados Unidos era un exportador de capital, México era un exportador de mano de obra. Nuevamente, otra complementariedad. Entonces, lo que a mí me preocupa de la Alianza del Pacífico es que lo que yo veo es que todos producimos y tenemos los mismos factores de producción, lo cual me hace pensar que el éxito de la Alianza del Pacífico no está en la Alianza del Pacífico, sino que yo pensaría que el éxito de la Alianza del Pacífico está acá, en el Acuerdo Transpacífico. Es decir, que nosotros, como Alianza del Pacífico, podamos negociar en bloque por nuestros intereses. Les pongo un pequeño ejemplo. México, al negociar la Alianza de Transpacífico, está proponiendo negociar su sector automotriz como bloque entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué es lo que eso significa? Que las reglas de origen se tendrían que tomar en cuenta en base a los 3 países para exportar hacia el Pacífico. Eso le permitiría a la General Motors beneficiarse de su exceso de capital, alta tecnología en Estados Unidos y trabajadores baratos en México y producir y vender el automóvil ya completo. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo es que nosotros estratégicamente estamos incorporándonos a esa alianza transpacífica? Yo pienso que todavía nos falta mucho que recorrer, lo podemos hacer, pero les voy a explicar dónde estamos. Este es el PBI per cápita. Los economistas tenemos la teoría que cuando nosotros nos integramos ante otro socio comercial, si el socio comercial tiene un PBI per cápita más alto que el nuestro, entonces hay flujo, hay migración de trabajadores de un lado para otro, al punto que debería haber un equilibrio, ya sea porque el capital migre hacia un lado o porque el trabajo migre hacia el otro lado. Entonces, un primer elemento de éxito es precisamente que exista esta disparidad de países como Rumania, Singapur, Estados Unidos, que tienen un PBI per cápita muy alto y nosotros un PBI per cápita muy bajo. Eso quiere decir que los flujos
correrían en las dos direcciones opuestas. El otro es la apertura del comercio. Nosotros siempre hemos pensado que somos muy abiertos al comercio. Fíjense Singapur. Esto es exportaciones más importaciones sobre el PBI. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos llegar a estos beneficios porque estos países son muy abiertos, es decir, no tienen las restricciones arancelarias. O sea, si nosotros tuviésemos que hacer este cálculo contra la Argentina o contra Brasil, nos daríamos cuenta que ni siquiera entrarían por debajo de Estados Unidos, ¿no? La tercera es la inversión. Nosotros somos un país que invierte mucho, pero ellos también. Y eso significa que los flujos de capital podrían venir hacia nosotros. Es decir, ellos tienen un exceso de capital. Nosotros tenemos un exceso de mano de obra que se puede poner a trabajar con este exceso de capital. Y aquí lo ven el ahorro. Este es la tasa de ahorro de Singapur. Y aquí tenemos las materias primas. Nosotros somos productores de materias primas y estos señores son productores de manufacturas. Es decir, nosotros les podemos vender las materias primas y hacer industria, que es precisamente lo que quisiéramos hacer, ¿no? Y aquí tenemos las importaciones de mineral. Fíjense lo que importa Japón, etcétera, 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 ¿no? Y lo más interesante, si esto funciona bien, lo más interesante, este es el gasto de inversión y en desarrollo. Fíjense lo que gastamos nosotros en innovación y fíjense lo que gastan ellos. Esto es simplemente transferencia de tecnología, ¿no? Y aquí tenemos lo más interesante, es cómo se desempeñan ellos en la prueba PISA y cómo nos desempeñamos nosotros. Nosotros estamos a la cola. Esto es muy importante porque quiere decir que nuestra mano de obra es poco calificada, tiene poca productividad y la de ellos tiene una alta productividad. Esto significa que un General Motors, por ejemplo, quisiera venir al Perú a formar su planta. ¿Por qué? Porque nuestra mano de obra es poco calificada y ellos pueden sacarle esta ventaja de productividad al trabajador. Siempre ha habido esta teoría en economía, ustedes lo conocen, es una frase muy despectiva, que es el trabajador barato de los mercados emergentes. Mentiras, eso no funciona. Cuando una empresa de alta tecnología penetra un país como nosotros, quiere una mano de obra altamente calificada. ¿Por qué? Porque es en esa ganancia de productividad donde ellos realmente le obtienen valor a la empresa. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Quieren gente altamente calificada, que es los que hay en estos países. Entonces, si nosotros invertimos o permitimos un flujo de trabajadores de un lado a otro, nosotros vamos a llegar más o menos a la mitad. Y eso es todo. Muchísimas gracias.